El día de ayer se cortó el Zoom, así que no pude reingresar de nuevo, ¿ya? Vamos a empezar. Buenos días, Ángel. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Bien? Bien. Bien. Un ratito. Ahorita vamos a buscar el enlace donde estamos resolviendo. Bien. Bueno. Bien, ayer habíamos quedado en... Estamos viendo la ley de Boyle. Vamos a continuar, ¿listo? Bien, habíamos empezado viendo la ley de Boyle, ya que fue promulgada primeramente por Roberto Boyle, ¿no? Y posteriormente ya en otro país, en Francia, años después lo definió Mariotte, ¿no? Y habíamos dicho de que todo gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Por otro lado, el estado gaseoso se refiere más que todo a un tipo de fluido, ¿ya? Que básicamente depende de las características del mismo, ¿ya? Y es por ello de que dentro de esa característica es de que no poseen un volumen definido, sino de aquella del recipiente que los contiene. Por otro lado, la ley de Boyle, conocida como la ley de las isotermas, este término de isotermas, vayan aprendiéndolo porque cuando lleven termodinámica te van a escuchar hablar de los procesos isotérmicos. Esto está referido a que la temperatura se mantiene constante, ¿ya? De ahí entonces es de que si por ejemplo, tenemos de que si un sistema ya que se tiene, si ustedes quieren disminuir el volumen, ejercen una presión y mantienen la temperatura constante, implica de que hay una relación inversa, ¿ya? Es decir, que para disminuir el volumen, ya en un sistema en el cual hay un gas, ustedes ejercen presión, necesitan efectuar o aplicar una fuerza mayor. Sabemos de que presión es fuerza sobre área. Entonces ahí es de que el volumen con respecto a la presión son inversamente proporcionales. ¿Ya? En este aspecto se tiene de que cuando esto se convierte en una igualdad, se introduce una constante cuando hay proporcionalidad. Entonces, aquí tenemos de que la presión pasa a multiplicar y en cualquier sistema en que la temperatura se mantiene, el producto de la presión por el volumen en cualquier punto de esa isoterma viene a ser una constante. ¿Listo? Como así también se puede expresar en función de los volúmenes, como ustedes ven acá, la presión pasa a dividir, y esas son formas de poder representar esta ecuación. De tal manera, ¿qué son las isotermas? Las isotermas vienen a ser, en este caso, líneas equiláteras que
Cuando se representa en un eje de coordenadas presión-volumen, en que la presión y el volumen pueden variar menos la temperatura, entonces tenemos representaciones que vienen a ser de esta forma. Estas son las isotermas, ¿ya? Y lógicamente que mientras la temperatura es mayor, entonces las curvas son ascendentes hacia arriba, ¿ya? Y esto es lo que más o menos está referido a lo que viene a ser una hipérbola equilátera, ¿ya? Cuando se representa en una gráfica presión-volumen. Bien, por ejemplo, si interpretamos este punto, quiere decir de que a esta temperatura, este gas ocupa esta presión y este volumen, ¿ya? Eso es lo que debe entenderse. Cualquier cambio que haya, ya puede ser una expansión o puede ser una contracción. Por ejemplo, si hay una expansión, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es de que aquí ya la presión va a disminuir, fíjense, va a bajar. ¿Y qué va a pasar con el volumen? El volumen va a aumentar. Entonces, de aquí puede entenderse de que son inversamente proporcionales, porque la presión disminuye y aumenta el volumen, ¿no? Caso contrario, si se disminuye el volumen, ya nos vamos hacia arriba de esta isoterma y nos vamos a este punto. Estamos estableciendo un proceso de compresión manteniendo la temperatura constante. Nos desplazamos sobre esto y llegamos acá. Entonces, en este punto vamos a tener una presión P sub 2, ya acá, y vamos a tener un volumen menor, pero en este caso tenemos un volumen menor al inicial, pero con una presión mayor, ¿ya? Eso es lo que viene a ser la ley de Boyle-Mariotte. Espero de que se entienda, yo lo estoy explicando de esta forma, ya no como en el colegio, que presión y volumen, cuando se mantiene temperatura constante, son inversamente proporcionales. Ya lo estoy enfocando de una forma de que ustedes vean las matemáticas, vayan conociendo los conceptos, vayan interpretando gráficas. ¿Ya? Bien, pero después lo que han visto en el colegio es lo mismo. Ya, en este ejemplo, ya estoy hablando de un sistema que tiene un volumen y una presión a esta temperatura T sub 1. Es decir, de que tenemos acá ya un émbolo, un cilindro con un respectivo pistón, en que en este cilindro, ya en este cilindro tenemos un volumen de gas. La masa de gas está cerrado en este recipiente. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar, ya vamos a ejercer una fuerza acá y vamos a disminuir el volumen, pero el sistema va a mantener la temperatura constante para que sea un proceso isotérmico. Entonces, al efectuar un empuje de este émbolo, manteniendo la temperatura constante en este sistema, vamos a disminuir el volumen de gas. La masa de gas es el mismo, ¿ya? Entonces, nos movemos en un sentido de compresión, ¿ya? Por otro lado, sabemos que la densidad es masa sobre volumen, de tal forma de que el volumen pasa a multiplicar a la densidad, ¿ya? Y si tenemos en este caso este punto, tenemos una masa 1 que ocupa este volumen y que tiene esta densidad, ¿ya? Por otro lado, si nosotros comprimimos, nos vamos a este punto, hay una disminución de volumen y aumenta la presión en el sistema, ¿ya? Pero la temperatura es constante. Consiguientemente, tenemos
este volumen que es menor a D sub 1, pero la presión es mayor que la presión inicial. Entonces, acá lo representamos en esta gráfica, ¿ya? Ocupa este volumen, este gas, pero la masa del gas es la misma, ¿ya? Sino que está más comprimido. ¿Está claro hasta ahí? Bien. En este caso, ya esta misma masa tiene un volumen menor que el inicial, pero su densidad varía, ¿ya? La masa 1 y la masa 2, ¿cómo son? Si no hay pérdidas, no es un sistema abierto. La masa 1 y la masa 2 son iguales, ¿ya? Consiguientemente, al igualar estas dos ecuaciones, estamos representando ya este cambio en función de las densidades y volúmenes. Pero esto está referido a un proceso isotérmico, es decir, lo estamos relacionando con respecto a la ley de Boyle-Mariotte expresado con respecto a la densidad. ¿Listo? Eso es lo que estamos viendo, lo que ocurre cuando hay un proceso de compresión, como también puede haber de expansión, ¿ya? Ayer habíamos estado resolviendo este problema, ¿ya? En la cual se dispone de 20 litros de un gas que tiene esta presión. Se da un proceso isotérmico en que la temperatura para los cambios de presión, es decir, de 750 disminuye a 600, después disminuye a 300, 200. Al haber variaciones de presión, ¿ya? Como la ley de Boyle-Mariotte dice que es inversamente proporcional, entonces si aquí con 750 ocupaba este volumen, al disminuir la presión lo que vamos a tener acá es un volumen mayor a este. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo la presión. Como son inversos, quiere decir de que este volumen va a aumentar y así sucesivamente. Mientras disminuimos la presión, el volumen aumenta, ¿ya? Entonces, esa gráfica, aplicando la ley de Boyle-Mariotte, en que P1V1 igual a P2 para un proceso isotérmico, tenemos estos datos. 750 por 20 da 15.000 milímetros de mercurio por litro, y de ahí podemos despejar P2, P2 pasa a dividir, y podemos hacer ese cálculo, ¿ya? Entonces, fíjense, 750, que es la presión inicial, este es el volumen. Estamos analizando esta igualdad entre estos dos estados, ¿ya? La presión disminuye, ¿ya? Entonces, al disminuir ya esta presión que pasa a dividir acá, tenemos el resultado que es de 25 litros, ¿ya? Después hacemos lo mismo, dividimos 1500 entre 300, o 15.000 por decir, entre 200, 15.000 entre 100, y calculamos los volúmenes para estas presiones. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Hola. Sí, pero en una parte, ¿me podría explicar otra vez esa parte del volumen 1 y la presión 1? ¿Todo acá? Porque acá, sí, es que acá está anotado al otro lado, está como la presión 2 por el volumen 2. Por ejemplo, 750 por 20. No, esa parte estoy bien. El otro, ¿Acá? ahí, Lo que pasa es de que acá lo invertido, ya es una igualdad. Entonces P2 por P2 igual a 15.000. P2 es la variable que queremos saber qué volumen va a tener a esta presión. P2 pasa a dividir acá, ¿ya? Entonces, después hacemos lo mismo. Este es 15.000 dividido entre P sub 3.
Este es 15.000 dividido entre P sub 4, que es 200. ¿Listo? Y obtenemos esta tablita. Ah, ¿Ahora está claro? Lo que estoy sí, ahí haciendo, está claro. Gracias. ya estamos dividiendo estos 15.000 entre esta presión. Acá dividimos 15.000 entre 300, 15.000 entre 200. Y nos vamos obteniendo estos volúmenes. ¿Ya? Bien. O sea, yo le estoy dando un enfoque a la química en dos formas. Que ustedes aprendan a resolver, a manejar el Excel, a interpretar las ecuaciones, a interpretar matemáticamente qué ocurre. Para cuando llegue y avance en termodinámica, ustedes se van a reír ya. Si aprenden bien ahora, ya no va a ser tan difícil ya. Cuando escuchan hablar de un proceso isotérmico, isobárico, isentálpico y otro, ¿listo? Bien, ayer estábamos resolviendo en este Excel, ¿ya? Habíamos empezado por acá y lo que ustedes acaban de ver es esto. ¿Qué es lo que he hecho acá? Lo que he hecho es 25 o hallar estos valores de estos volúmenes. ¿Cómo hallar estos volúmenes? De aquí, dividiendo 15.000 entre la presión. ¿Ya? Entonces fíjense acá, lo que estoy haciendo es dividir 15.000 entre 600. En esta otra celda estoy dividiendo 15.000, esto de acá, 15.000 dividido entre 300, 200 y 100. Entonces obtenemos lo que nos pide, cuáles son los volúmenes a estas presiones, manteniendo la temperatura constante. Y haga la gráfica, ¿no es cierto? Entonces, ustedes les decía, a partir de hoy, los que no saben manejar Excel, háganlo. Pongan los datos, vean los videos y aprendan a graficar. Fíjense, para graficar yo, en este caso, ya agarro la celda que quiero graficar, me voy a insertar y ustedes van a ver acá, ya, tienen columna, línea circular, barra, área de dispersión. Entonces, den en dispersión, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hacemos nuevamente, ¿ya? Me voy acá a dispersión, doy el clic donde están puros puntos y obtengo lo que nos pide el problema, ¿ya? Entonces, ustedes ya graficaron y que ustedes ven, esta es la gráfica, ¿ya? Bueno, si ustedes quieren, pueden colocarlo en escala de 10, entonces dan formato al eje, lo colocan hasta 150, que es lo máximo, y que vaya de 10 en 10 en vez de 20. Con esto es suficiente. Entonces tienen su gráfica en escala de 10 en 10, es decir, que los volúmenes que están representados acá van de 10 en 10 y la presión expresada en milímetros. Si ustedes quieren de que esto salga con línea, se van a dar formato serie de datos, le colocan el color de línea que ustedes gusten, puede ser esta celeste. Lo que sí sale en líneas rectas de punto a punto. Pero si ustedes quieren mejorar, ¿ya? Le dan línea suavizada. Entonces ya sale de esta forma. ¿Listo? Bien, esa es la representación gráfica que pide. Y si queremos interpretar la ley de Boyle en esta gráfica, habíamos visto de que como hay una relación inversa, ¿ya? Esta relación inversa significa
de que al aumentar la presión disminuye el volumen. Si aumenta el volumen, disminuye la presión. Eso es lo que dice la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, aquí en la gráfica, ustedes pueden ver, aquí en este volumen, ¿ya? Que viene a ser 25 acá, ¿ya? Y ocupa, tenemos esta presión. Si aumenta el volumen a 50, disminuye la presión a 300. Y viceversa, ¿no? Ustedes pueden explicar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. ¿No hay pregunta? Bueno, quiere decir que se entendió. Si se entendió, me alegra. ¿No hay preguntas, jóvenes? No, Inge. ¿No? Muy bien. Entonces, volvemos al PowerPoint, ¿ya? Y acá habíamos visto la aplicación de Boyle-Mariotte, hemos hecho la gráfica y vamos a, bueno, esta es la gráfica, ¿no? Como ustedes ven, presión-volumen, ¿ya? En milímetros y el volumen en litros. Y esta es la curva que representan los puntos que hemos encontrado. Y esta línea roja viene a ser una isoterma, ¿ya? Bien, vamos a la ley de Charles Gay-Lussac, ¿ya? Bueno, tenemos de que este francés, para llegar a estas conclusiones, él observó, ¿ya? Que el aire, hidrógeno, oxígeno, se expandían en igual proporción, es decir, cualquier gas, o estos gases, por decir. Es decir, su volumen aumentaba, ¿no? Al calentar aumentaba. Es lo mismo, por ejemplo, ustedes inflan un globo, ya el tiempo está fresquito, va a haber cumpleaños a las 10 de la mañana, a las 8 inflaron sus globos, lo colocaron donde iban a festejar y a las 10 el solazo estaba fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la presión porque la temperatura se incrementa. Y al incrementarse, aumenta la presión y se expande. Hay una expansión hasta que no soporta esa presión y revienta, ¿no? Entonces, más o menos es algo lo que observó este señor, de que estos gases se expandían en la misma forma, todos. El aire, el oxígeno, el anhídrido carbónico y el hidrógeno. Bien, entonces, aquí entra un concepto que posiblemente ustedes lo han escuchado hablar, dilatación. ¿Qué es la dilatación? Hola. Bueno, si ustedes ven los pavimentos, donde hay pavimentos de cemento, establecen un espacio, porque cuando el sol calienta, el material se hincha, se dilata. Si no hubiera un espacio abierto ahí, eso ejercería una presión y rápidamente se partirían los pavimentos de cemento, que es lo que a veces ocurre. Como también depende, ¿no?, de la presión o carga de los vehículos que fluyen en estos pavimentos. Bien, entonces, aquí, perdón, se refiere a que cuando la presión se mantiene constante, perdón, caramba, me picó la garganta. Me picó la garganta, jóvenes. Acá. Ahora sí.
Bien, la ley de Boyle establecía la temperatura constante. La ley de Gay-Lussac habla de dos casos en que existe variación de volumen cuando la temperatura se incrementa, pero si la presión se mantiene constante, tenemos de que existe una relación directamente proporcional. No es lo del globo. Se calienta y el volumen de ese aire contenido en el globo, al aumentar, cambia de volumen. El otro caso es de que hay una variación de presión con la temperatura y el volumen se mantiene constante. Un ejemplo de eso, por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes se les está acabando el gas? ¿O qué es lo que hace la gente que usa botellones de gas de los grandes? Muchas veces va disminuyendo el contenido de gas a medida que se consume, se usa. Y después pierde presión. Pero todavía hay gas adentro. Y eso es plata. En los saunas posiblemente ustedes van a ver de que tienen las garrafas dentro de agua caliente. Entonces el agua caliente aumenta el volumen que tiene, la masa que tiene es la misma. Pero el momento que calienta, aumenta la presión. Entonces es una forma de aprovechar cómo agotar y hacer bien el uso de estas garrafas grandes. ¿Ya? Bien, entonces más o menos a eso se refiere, ¿no? Cuando el volumen se mantiene constante, se llama que es un proceso isocórico. Si la presión se mantiene constante, es un proceso isobárico. De ahí entonces que estas observaciones que este señor encontró se llama también como ley de las isóbaras y ley de las isócaras. ¿Ya? Bien, entonces lo que él notó es de que había una relación de incremento de 1 con respecto a 273, que es esto, este valor alfa. ¿Ya? Por cada grado centígrado de elevación, es decir, si estaba a 0 grados, se incrementó a 1 grado, se incrementó con esta relación el volumen. Si se incrementó a 2 grados, 2 por este factor. Si se incrementó de 0 a 3 igual. ¿Ya? Entonces, consiguientemente, el volumen ocupado por un gas a una temperatura ya es igual al volumen inicial, un estado de referencia que puede ser 0 grados Celsius, más la variación que experimenta de cambio de volumen. Pero se determinó que este cambio de volumen está relacionado respecto al volumen inicial por este factor a la temperatura en que se está efectuando ese experimento. Entonces, de aquí es de que se introduce este factor alfa, ya que es 1 sobre 273. No hay un café más, me piquen acá. Un ratito, ya jóvenes. Ya. Bien, entonces de aquí es de que al ver esos incrementos que están relacionados a ese factor,
sale el primer caso de Gay-Lussac, que relaciona que cualquier variación de volumen con incremento de temperatura está a una presión constante, son directamente proporcionales. ¿Ya? Bien, entonces se introduce este factor de dilatación y se obtiene esta ecuación. ¿Ya? Como la anterior es una ecuación generalizada a una temperatura T, si analizamos dos puntos, un volumen 1 a esta temperatura y un volumen 2 a esta temperatura, partiendo de un análisis de un volumen inicial, manteniendo la presión constante, ¿ya? Que es la ley de las isóbaras. Al dividir estas dos ecuaciones, llegamos a obtener esta expresión. Y aquí entra el concepto de la temperatura absoluta. De aquí yo les recomiendo tener mucho cuidado cuando usen la ley de las isóbaras o de Charles Gay-Lussac en su primer caso, ¿ya? En que usen grados Kelvin. Entonces, ustedes saben que para convertir en grados Kelvin hay que sumar a los grados Celsius 273. Entonces, de aquí que esta ecuación se la representa con con T mayúscula en vez de T minúscula, que está expresado en grados Kelvin o escala absoluta. ¿Listo? Bien, esta es la segunda. Y el segundo caso es en que si se mantiene el volumen constante y hay cambios de temperatura, entonces existe también una relación proporcional, que es el caso de lo que les comentaba, lo de la garrafa. Ustedes calientan, aumenta la presión del gas, ¿ya? Y para cualquier estado o otro punto lo mismo pasa. De aquí entonces que se tiene esta expresión, ¿ya? Bueno, jóvenes, vamos a volver a ingresar y vamos a empezar a resolver los problemas que ustedes tienen ahí, que los he copiado acá, para resolver aplicando esas ecuaciones. Consiguientemente, ¿ya? Lo que voy a hacer, vamos a copiar estos problemas y llevarlos al Excel y resolverlos ahí. ¿Ya? ¿Qué quiere? No, ahora sí. Ay, Dios. Tenemos cuántos minutos todavía. Tenemos 5 minutos. Nos da para copiar el primer ejercicio por lo menos. ¿Ya? Entonces, van a tener paciencia, jóvenes. Si esto lo voy a llevar al Excel, se va a hacer muy pesado. Estamos en Ariel 32, vamos a dar a este de acá. Este va a ser el primer ejercicio que vamos a resolver. Y de esta forma procuren resolver los ejercicios que ustedes tienen ahí como para practicar. Usen el Excel. Y vamos a usar el Excel acá para resolver estos problemas. ¿Ya? Bien. Bueno, ya por lo menos disminuyó. Bien, este sería el segundo problema que vamos a resolver. Si nos da tiempo, vamos a poder resolver por lo menos unos 4. ¿Ya? Y lo vamos a hacer rápido. Solamente es interpretar el problema y calcularlo. ¿Ya? Usar la ecuación correspondiente y calcularlo. ¿Listo? Bien. Y el último. Bien, este sería el último.
Bien, tengo 4 minutos. Copiamos este primero. Y fíjense, me voy al Excel. Ya, estamos con la misma hoja de cálculo que me pasó Karen. Y lo vamos a resolver acá abajo para no llenarnos de hoja. Lógicamente que en su momento esto se va a convertir muy pesado, pero vamos a ir creando otras hojas de cálculo. ¿Ya? Bien, bien. Listo. Dice, un tanque se haría lleno de un gas a esta presión. A 4 atmósferas y 10 grados. La válvula de seguridad se abre cuando la presión llega a 10 atmósferas. Calcular la temperatura a la que debe calentarse el tanque para que se abra la válvula de seguridad. ¿Alguna idea, jóvenes? ¿Alguna idea? ¿Nada? Bueno, mientras van pensando esto, está dentro de lo que les he dado. Todos esos problemas son unos 6 o 10, creo. Vamos a volver a reingresar. Ahorita voy a apagar para volver a reingresar. ¿Listo?